Bueno, el Señor les bendiga. Hemos tenido un tiempo de alabanza de verdad hermoso. El Señor es bueno. Amén. Y miren, ese pequeño seminario que estamos recibiendo de la autoridad de las Escrituras, de verdad que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos debemos de pararnos debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Si nosotros no nos paramos debajo de la autoridad de la palabra de Dios, entonces hablamos cosas que no debemos hablar. Porque muchas veces nos cuesta aceptar la autoridad que Dios pone sobre nosotros, porque no conocemos la palabra. Y si la conocemos solo por pinceladas y donde nos conviene conocerla. Pero cuando entendemos que la Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Él, y eso está en su palabra, y su palabra es autoridad, entonces entendemos todo lo demás. Ya no vamos a estarnos peleando con el jefe, ya no vamos a estarnos peleando con los pastores, ya no vamos a estarnos peleando con los policías, ya no vamos a estarnos peleando con el director del colegio, ya no vamos a estar en ese dime que te diré, sino que vamos a entender que la autoridad ha sido puesta por Dios y que eso está en su palabra y por eso es autoridad. Amén. Así es que hoy vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? ¿Están cansaditos? ¿No? Fíjense que yo siento que esto está muy aquí, o no sé. Si alguien me ayuda a hacerlo un poquito para acá, por favor. Gracias, muy amables. Sí, está bien. Gracias. Con esto de la alabanza ya ni hallamos cómo quedamos. Gracias. Seguimos, aquí no ha pasado nada. Estamos aprendiendo sobre el Salmo 150. Amén. Nos vamos todos para allá corriendito. Salmo 150. Hermanos, no estamos jugando a ver si un culto o dos cultos. Es que miren que es un solo servicio y miren todavía cuántas sillas hay libres. Entonces, estamos pidiéndole al Señor y que el Señor nos dé sabiduría si nos quedamos con un solo servicio o si seguimos con dos, porque siempre les hemos dicho que el ministerio de alabanza, los servidores hacen doble trabajo, los maestros de escuela bíblica, pero si el Señor en su sabiduría nos da a nosotros el entendimiento de que sea un solo servicio, pues ahí se los vamos a decir en el chat. Por favor, todos estén ahí pendientes del chat. Salmo 150, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Amén. ¿Lo leemos todos? Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Amén. Y estamos estacionados ahí desde hace ratito, en este versículo 3, aprendiendo acerca del arpa, ¿sí? Y como son buenos estudiantes, esta arpa, ¿cuál es su nombre en hebreo? Nebel. ¿Y figura de qué es para nosotros? De humildad. Esta arpa Nebel tiene ¿cuántas cuerdas? Tiene 12 cuerdas. 12 cuerdas y en Éxodo 34:6 hemos aprendido que tiene una más, ¿verdad? Entonces tiene 13 cuerdas, una cuerda más. Esta cuerda, ¿por qué es? Por el Padre, ¿sí? ¿Y estas 12 cuerdas qué son? Son por el Hijo y son sus 12 nombres gubernamentales, ¿verdad? Y eso estamos aprendiendo. Le voy a poner así para no escribirlo todo, pero ustedes me entienden. Ahora, de esos 12 nombres gubernamentales, hemos aprendido ya 4, ¿verdad? ¿Cuáles hemos aprendido? Si quieren, váyanse a Éxodo 34:6 para que todos los podamos ver ahí de una mejor manera. Amén. ¿Lo tienen? Ahora sí, recordemos. Sí, sí lo vamos a leer. Eso se llama estar emocionados por la palabra. Amén.
Vamos a leer. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Amén. Entonces, hemos aprendido el primer nombre, Jehová, que es esta primera cuerda que encontramos aquí. Y se acuerdan que dijimos, ¿no se ve? ¿Sí se ve? Que dijimos que esta 13ª cuerda viene a raíz de que nosotros podamos aprender a tocar estas 12 cuerdas del Hijo, ¿sí? Porque no podemos ir al Padre si no es por el Hijo. Entonces yo necesito aprender a tocar estas 12 cuerdas del Hijo, aprender esos 12 nombres gubernamentales del Hijo para poder tener esta 13ª cuerda, ¿sí? Entonces, hemos aprendido, no yo he aprendido, hemos aprendido que esta primera cuerda es Jehová, es el nombre del Padre, Yud, Hei, Vav, Hei, bendito sea su nombre, y es el nombre del Padre no engendrado. Él es el yo soy. Él no fue creado por nadie. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Y hemos aprendido también el segundo, Jehová, que es el nombre del Hijo. ¿El Hijo qué? Engendrado. ¿Y qué significa engendrado? Dado a conocer. Y se acuerdan que también hablamos que esta palabra Jehová aparece como el Señor en otras versiones y que significaba el guardián de la hogaza de pan. ¿Se acuerdan? Que aprendimos sobre todo eso. Ahora, el tercer nombre que aprendimos, ¿cuál fue? Fuerte. Pero se acuerdan que en la versión King James aparece como Dios, ¿sí? Y aprendimos acerca de cómo Dios es todopoderoso y Él es la fuente de toda energía, de todo poder. Amén. Y se acuerdan que hablamos que el Señor nos da la energía para podernos levantar, para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Y dijimos, hermanos, cuando nos levantemos, así que, ay, que no me quiero levantar, que eso, pidámosle al Señor su energía, porque Él es el dador de la energía. Amén. Y nosotros tenemos un propósito cada día de nuestra vida. Necesitamos la energía que viene del Señor para que podamos nosotros ejercer o hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Amén. Y aprendimos el cuarto nombre, que es misericordioso. Amén. ¿Qué aprendimos acerca de este nombre misericordioso? Veamos. ¿Sí? Significa una matriz o un vientre, ¿sí? Y se acuerdan que dijimos que este nombre nos llama a todos al arrepentimiento, ¿sí? Dijimos que esta palabra misericordioso viene de una palabra hebrea, o es una palabra hebrea que es rakhum, ¿sí? Y la raíz de esta palabra es rakham. Y esta palabra rakham significaba acariciar, querer, amar, tener compasión. Y también se acuerdan que dijimos que en el diccionario Yesenios decía que literalmente era el amor que tienen los padres hacia sus hijos. Ese es el amor misericordioso de Dios para todos nosotros. Amén. Así es que usted no le cree esa mentira al diablo de estoy solo, de nadie me quiere, de que el Señor ya me abandonó. Si su palabra dice que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejaran, Él no nos va a dejar. Amén. Así es que por eso Él es misericordioso. Amén. Ahora, vamos a aprender el quinto nombre. Ay, ¿qué hice? Piadoso. Amén. Ahora, este nombre piadoso significa inclinarse, significa agacharse en bondad a un inferior, significa favorecer, otorgar, implorar, rogar, tener lástima,
significa también mover para hacer un favor por petición. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos al Señor algo para nuestra vida o para la vida de alguien más, Él es piadoso con nosotros al contestarnos. Amén. Porque nosotros estamos clamando el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo Dios nos muestra su piedad? Bueno, el Señor nos muestra su piedad de un montón de formas, pero hoy les voy a hablar de una que realmente no merecemos y sin embargo el Señor nos la da. ¿Cuáles? Sus dones. El Señor muestra su piedad a través de los dones. Ahora les pregunto, ¿todos tienen dones aquí? ¿Todos tienen dones? Si usted no sabe todavía qué son los dones, hermano, se nos acerca, o si no sabe qué don tiene, pues orémosle al Señor para que el Señor nos dé discernimiento para saber qué don tiene, ¿ok? Pero todos tenemos dones. ¿Por qué todos tenemos dones? Porque los dones vienen a raíz de que yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador. Yo acepto que soy pecador y Él, miren, tan maravilloso que no viene solito, sino que nos trae regalos. Un don es un presente, es un regalo. Amén. Entonces el Señor es piadoso. ¿Cuándo? Cuando a pesar de que Él nos ha dado un montón de dones a nosotros y nosotros malgastamos esos dones, Él sigue esperando para que nosotros nos arrepintamos y hagamos con esos dones lo que Él quiere que hagamos. Por eso es piadoso el Señor. Ahora, les voy a poner un ejemplo bien claro. Un músico, ¿verdad? Tiene el don de tocar un instrumento. No todos podemos tocar instrumentos, o por lo menos no todos podemos ejecutarlos de una manera magistral, pero hay gente que tiene oído, hay gente que solo oye una canción y la saca, y uno se queda, ¿y cómo puede hacer eso? Y entre los músicos, conocen músicos que son todavía más pro que ellos, ¿sí? Que saben mucho más y que pueden tocar mucho mejor. Eso es un don, ¿sí? Pero ese don, un músico lo puede desarrollar en la iglesia o lo puede desarrollar allá en un bar en la zona, ¿o no? O sea, tanto puede tocar aquí la guitarra en la iglesia como la puede ir a tocar a un bar, ¿sí o no? Pero ¿saben? Dios nos da los dones, nos da los talentos, pero Él espera a que nosotros demos el fruto que Él quiere. ¿En qué sentido? Yo cubro con la sangre del Señor a Mike, pero ¿qué pasaría si Mike hoy toca la guitarra aquí y dice, no, yo ya no quiero del Señor, yo me voy a tocar mañana allá a X lugar, donde el Señor pues no está presente? El Señor va a ser piadoso en decir, yo le di ese don a Mike. Entonces yo voy a esperar a que él, como el hijo pródigo, vea, sea consciente de que ese don es mío porque yo se lo di, porque yo lo he puesto en él y que él tiene que darme gloria y honra con ese don. Amén. Entonces, ¿por qué es piadoso Dios? Porque Él está esperando que en algún momento Mike recapacite y regrese a la iglesia. ¿Sí? Por eso Dios es piadoso. Pero miren, entonces, si el nombre misericordioso me atrae a arrepentirme y el nombre piadoso me ayuda a mí a tener los dones de gracia de Dios, ¿qué debo hacer entonces? ¿Por qué? Porque nos cuesta arrepentirnos. ¿Y cómo puedo yo desarrollarme en un don que Dios me ha dado si no me arrepiento y si no clamo la sangre de Jesús? ¿Cómo puedo desarrollarme yo de la manera correcta en un don que Dios me ha dado si yo no leo la Biblia, si yo no busco al Señor? Por eso, hermanos, es que nosotros les decimos, tengan cuidado con la gente que anda profetizándoles y que les profetiza, porque tienen muy probablemente el don, pero si no están debajo de la autoridad de la palabra y debajo de la autoridad de Dios, ese don no está funcionando de la manera correcta. Entonces yo necesito conocer el nombre de misericordia de Dios, que me ayuda a arrepentirme y que aleja de mí los justos juicios de Dios, y necesito aprender a conocer el nombre de piadoso del Señor. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho un montón de veces en esta iglesia, los dones no son por crecimiento.
No es porque yo tenga 20 años o tenga 5 años o tenga un año de conocer el mensaje que yo tengo un don y que por crecimiento espiritual lo obtuve. No, es que el Señor me lo quiere dar, así de simple. O sea, usted conoció hoy al Señor, usted tiene un mes de estarse congregando y a lo mejor usted tiene el don de la palabra de ciencia. Y usted va a ir y le va a decir algo a alguien, simple y sencillamente. Pero sí necesitamos crecer para que el don sea puesto por obra de la manera correcta. Amén. Porque, miren hermanos, lamentablemente hay un montón de profetas allá afuera que les gusta esto. Entonces le profetizan y usted les da dinero y están bien contentos, ¿sí o no? Ese no es un don usado correctamente, porque el don no es para lucrarnos nosotros. El don es para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca. Amén. Entonces, si yo entiendo que Dios ha sido piadoso conmigo porque yo no me merezco ese don, yo necesito entonces entrar debajo del nombre misericordioso de Dios, debajo del nombre piadoso de Dios, para que yo pueda desarrollar lo que Él me ha dado de la manera correcta. Amén. Ahora miren, vámonos a 1 Corintios 12, versículo 1. Primera de Corintios 12, 1. Amén. Lo leemos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ahora, ¿quién entonces da los dones? El Espíritu. Son del Espíritu. El Señor da los dones. Ahora miren, esto es, ¿por qué quiero hacerles énfasis en este versículo? Porque en estos últimos días he visto varias gente que está predicando en las iglesias, que pasa a la gente adelante y porque ellos tienen un don, oran para que se le pase el don a la otra persona. Pero aquí dice repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es que yo quiera que se le pase el don a alguien. Entonces, el Señor da los dones por su piedad, ¿sí? Porque Él los quiere dar. Yo no puedo ir y decir, Señor, yo no sé si han oído esas palabras como activo el don y esas cosas. Hermanos, tengamos cuidado, porque realmente en este tiempo se ha levantado todas esas cosas y nosotros vamos, miren, ahí en la filita, haciendo filita para que oren por nosotros y activen los dones en nosotros. Pero cuando leemos estos versículos podemos entender que solamente el Señor es el dador de los dones, que el Espíritu Santo es quien pone los dones en nosotros. Entonces nosotros necesitamos ir al Señor a decirle, Señor,
si a ti te place, si en tu voluntad está que yo tenga un don de hablar en, ¿cómo dice aquí? No quiero decirles otras, diversos géneros de lenguas. Si tú me lo quieres dar, entonces dámelo tú a mí, ¿sí? Pero por favor tengamos mucho cuidado con lo que estamos oyendo. Ahora, yo sé que mi tema no es los dones, pero sentí del Señor introducirles eso ahí porque la venida del Señor está cerca y su palabra dice que se van a levantar un montón de falsos profetas y nosotros no tenemos por qué caer en esas mentiras, porque tenemos su palabra y necesitamos colocarnos debajo de su palabra para que Él nos guarde, para que su palabra nos guíe. Amén. Entonces, la piedad del Señor es, yo te doy un don, yo necesito que tú me busques para que puedas ejercer ese don de la manera correcta. Yo no merezco el don, porque yo no hago nada para merecer el don. Y ya les dije, pueden tener un mes de estarse congregando y el Señor los puede usar con ese don. No significa que sean maduros espirituales ni crecidos espirituales. Y tampoco vengan a decir, es que la hermana apenas tiene 2 semanas de venir y me vino a dar una palabra. Era una palabra de Dios porque solo usted la sabía con el Señor. Bueno, entonces era palabra de Dios para usted. Lo que pasa es que dudamos a veces un montón de cosas y caemos en otras, hermanos. Entonces necesitamos sabiduría del Señor. Amén. Ahora, miremos la piedad del Señor y vámonos a Éxodo 22, versículo 26. Vamos a leer el versículo 26 y el 27. Amén. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, perdón. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo oiré, porque soy misericordioso. ¿Qué está pasando aquí? Y cómo el Señor nos muestra su piedad. Bueno, lo que estaba pasando aquí es que el Señor estaba inclinando su oído o inclina su oído al pobre. ¿Somos pobres o no somos pobres? Porque si nos creemos ricos, hermanos, allá por Apocalipsis hay algunos versículos que dicen, tú que te crees rico, ¿verdad? Entonces, somos pobres, somos necesitados todos los días. Eso quiere decir que el Señor va a inclinar su oído a nosotros, amén, porque reconocemos nuestra condición de pobreza, amén. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Bueno, lo que pasaba aquí era que si alguien le debía algo a alguien, esa persona podía ir y tomar su vestido y podía tomar, por así decirlo, sus cobijas, sus sábanas, su cubrecama, el edredón, ¿sí? Todo lo que tenía ahí en la cama para cubrirse. Pero miren cómo es el Señor y cómo tiene cuidado de sus hijos, que les dice, bueno, está bien, tú lo puedes agarrar durante el día, pero durante la noche se lo vas a devolver porque ¿en qué va a dormir esa persona? ¿Cómo se va a cubrir del frío? Díganme ustedes si Dios no es piadoso. Tiene cuidado de nosotros hasta en eso. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen cuidado de eso con los demás? ¿Por qué? No es que me debe $10 y el prójimo lo único que anda son $10 y usted se los va a quitar porque se los debe. ¿Está siendo usted piadoso? No. Porque en vez de decirle, bueno, entonces, como decimos aquí en El Salvador, vea el mal inglés, de cora en cora, en vez de quitarle los $10. Pero el Señor decía, bueno, sí, está bien, quítale durante el día las sábanas y el cubrecama y lo que anda puesto, pero durante la noche se lo devuelves, porque yo tengo piedad de él, porque él ha clamado a mí y yo me he inclinado a él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos sin nada, hermanos? A lo mejor no porque tengamos una deuda, sino que llegamos a un punto donde sentimos que no tenemos nada, donde sentimos que nadie está a la par de nosotros. Pero si nosotros clamamos al Señor, Él inclina su oído a nosotros porque Él es piadoso para con cada uno de nosotros. Amén. Y si Dios
tenía cuidado con estas personas que eran deudores, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, que un montón de veces nos sentimos de esta forma? Y Él viene y nos cubre Él mismo a cada uno. Amén. Ahora vámonos a Nehemías capítulo 9. A mí de verdad me impacta la piedad del Señor, porque a pesar de que nosotros nos equivocamos y hacemos un montón de veces lo que queremos, Él sigue esperando. Nehemías 9, versículo 11 al 17. Amén. Lo leemos todos. ¿Ya llegaron? ¿Sí? ¿Todavía oigo unas paginitas? Hoy sí. ¿Vino Nehemías? ¿No vino Nehemías hoy al culto? ¿Sí llegó? Amén. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste para que se la darías. Pongamos un alto ahí. Acabamos de leer todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa que Él abriera el mar para ellos y ellos pasaran en seco. Qué maravilloso que Él les diera agua de la roca. Qué maravilloso que Él les diera de comer en el desierto. Qué maravilloso que sus zapatos y sus ropas no se gastaban, ¿sí o no? Pero miren lo que pasa, versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. A pesar de que Dios les había provisto de todas esas cosas, a pesar de que ellos habían visto todo lo que Dios había hecho con Faraón y su pueblo, a pesar de que el Señor les había dado una nube, les había dado una columna de fuego, les había dado de comer, a pesar de todas esas cosas, ellos endurecieron su cerviz. Pero viene Nehemías y dice: Señor, tú viste lo que hiciste por ellos porque tú lo hiciste. Ahora tú ves lo que ellos están haciendo, están endureciendo su cerviz en contra tuya porque no quieren nada de ti, no quieren que tú seas rey. Ellos quieren tener un rey aparte, ellos quieren seguir siendo servidumbre. Pero viene Nehemías y le dice: y a pesar de todo eso, tú sigues siendo un Dios piadoso, misericordioso, clemente, y nunca los abandonaste. La piedad de Dios nunca nos abandona. Es lo que mueve a Dios aún a pesar de nuestro error. Él espera para que nosotros nos arrepintamos, pero no está esperando con una vara. Ya les he dicho, la gente dice: es que el Señor me va a castigar. Hermanos, sí, todos vamos a pagar las consecuencias de nuestros errores, pero el pago del pecado, que era la muerte, que todos fuéramos a parar al infierno, Él lo pagó por nosotros. Él no nos abandona. Y el peor error que como cristianos podemos hacer es creer que el día que nos equivocamos se acabó la relación con Dios, porque no conocemos un nombre de piadoso,
porque no conocemos un nombre de misericordioso. Y necesitamos aprender que si vemos el pueblo de Israel, todo lo que Dios hizo y todo lo que ellos hicieron y todavía Él tiene misericordia y piedad de ellos, ¿cómo no la va a tener de nosotros si nosotros tenemos el nombre de Él dentro de nosotros? Amén. Ahora, la palabra clemente quiere decir de igual forma misericordioso y quiere decir piedad. Amén. Vámonos al Salmo 103. Versículo 8. Amén. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Dios no es un Dios impaciente. Él está ahí esperando que nosotros regresemos a Él. Él nos muestra su piedad de esa forma. Ahora miren, Dios tiene la última palabra, ¿o no? Y Dios es todopoderoso. Y si Él no tuviera piedad de nosotros, hermanos, yo creo que un montón de nosotros no estaríamos aquí. Porque así como el pueblo de Israel hemos endurecido nuestra cerviz. Tenemos cuellos erguidos, ¿sí? Los que han oído los pequeños estudios que estamos haciendo de damas, las hijas de Sión tenían el cuello erguido. Y un montón de nosotros tenemos el cuello erguido. Y si Dios no tuviera piedad para con nosotros, es que solo le hace así y ya no estuviéramos. O solo lo piensa y ya no estuviéramos. Pero Él, hermanos, Él no va a pelear todo el tiempo con nosotros. ¿Saben por qué? Porque es que Él sabe que tiene la victoria. ¿O acaso ustedes creen que nuestro pecado y que nuestras elecciones son más poderosas que Dios? Lo que pasa es que Él tiene piedad de nosotros. Y Él espera que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Amén. Ahora, que Él sea clemente y que Él sea misericordioso, quiere decir que Él está esperando que nosotros aceptemos el plan maestro de Él para nuestra vida, porque su plan es bueno. Amén. ¿O acaso cuando el Señor creó todo, no dijo todo lo que cree es bueno en el Génesis? ¿O ustedes creen que ha cambiado hoy? Ha cambiado el plan de Dios para nosotros. Si todo lo que hizo allá fue bueno para nosotros, sigue siendo bueno para nosotros hoy. Lo que pasa es que nosotros a raíz del pecado lo vemos con ojos que no son, ¿sí? Pero sigue siendo bueno su plan maestro para nosotros. Que no nos gusten las circunstancias en las que pasamos, esa ya es otra cosa. Pero Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo piadoso. Amén. Entonces, tan piadoso es que sigue esperando que nosotros aceptemos con gratitud su plan maestro para nuestra vida. Amén. Ya no seamos rebeldes. Es que cuando no aceptamos el plan maestro de Dios para nuestra vida, somos hijos rebeldes, hijos desobedientes. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué ganan ustedes con estarse peleando con el plan maestro de Dios para su vida? ¿Acaso Él lo va a detener solo porque a usted no le gusta? ¿No sería mucho más fácil decirle gracias, Señor, por tu plan maestro en mi vida, aunque esto no me agrade, pero gracias, Señor? A estar tratando de forcejear con el Señor si Él siempre va a tener la victoria. Les vuelvo a recordar a Jonás. ¿Acaso no era el plan maestro de Dios que Jonás fuera a Nínive? ¿Y qué ganó Jonás por estarse forcejeando con el Señor y por no aceptar el plan maestro? Que se lo tragara un pez, que se muriera dentro del pez, que después reviviera y lo vomitara el pez. Y no tuvo que ir a Nínive, pues. ¿No hubiera sido más fácil que él con gratitud le hubiera dicho, Señor, sí está bien, si no me agrada, Señor, pero aquí voy, Señor, en tu nombre, ayúdame a mí? ¿No hubiera sido más fácil? ¿Cuánta piedad tuvo el Señor para con Jonás? ¿Cuánta piedad tiene el Señor para con nosotros? Amén. Ahora, el Señor tiene estos dos lados que son para nuestro beneficio, su misericordia y su
piedad. ¿Por qué para nuestro beneficio? Porque esos nombres nos influencian a nosotros para volvernos al Señor. Amén. Y para que Él nos lleve de regreso a la tierra prometida. Amén. Ahora, vamos a Salmo 116. Versículo 1. Salmo 116, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Amén. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Amén. Miren lo que estaba diciendo el salmista. Yo pensé que me estaba muriendo. Yo pensé que todas las cosas estaban en contra mía. Yo pensé que yo tenía todas las aflicciones. Hermano, ¿por qué no pensamos eso cuando estamos en el valle de sombra de muerte? ¿Por qué me pasa esto solamente a mí? Pero le cuento que usted no está solo ahí. Ahí está el Señor y un montón de nosotros estamos también ahí. Lo que pasa es que no nos vemos, ¿sí? Entonces, pero el salmista dice: yo me estaba muriendo, yo estaba en una gran congoja, yo no hallaba qué hacer, no sabía si llamar a la cornucopia, o no sabía si ir a empeñar la casa, o no sabía si irme por este lado, yo no sabía qué hacer, pero dice: yo invoqué al Señor. Su oído se inclinó a mí. Pero un montón de veces nosotros no buscamos la piedad y la misericordia del Señor, sino que basados en nuestra propia opinión, hacemos un montón de cosas allá afuera. Y se nos olvida que es mejor estar en la mano de Dios que estar en la mano de nuestros enemigos. Y hermanos, más nos valiera o más nos sirviera, mejor dicho, clamar al Señor y que su oído se incline a nosotros. ¿O no? Yo invoqué al Señor, el nombre del Señor, y Él tuvo misericordia de mí. Él fue clemente conmigo. Pero ¿a quién llama usted cuando tiene un problema? ¿Al amigo, a la amiga? ¿A nadie? ¿A quién llama? Porque o ustedes que piensan que están en un problema y cómo van a clamar al Señor. Sí, Señor. Ayúdame, Señor. Hermanos, si estamos en un problema y estamos esperando que el Señor incline su oído a nosotros, por lo menos un grito de... Es tan tremendo que hoy como cristianos no queremos decirle al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, porque no sé cómo salir de esto. Y prefiramos irnos al mundo. Y prefiramos decir un montón de cosas allá afuera, hasta malas palabras, hermanos, porque lamentablemente hay un montón de cristianos que dicen malas palabras, aún que dar un grito y decirle: Señor, inclina tu oído a mí. Tú eres piadoso, tú eres misericordioso. Señor, tú eres tardo para la ira. Es cierto, quizás yo solo me metí en esto, pero ayúdame. Y ese hermano nos dice: pues él no sabe cómo es nuestra iglesia, bendito sea el Señor por eso. Pero nos dijo: es que la gente piensa que Dios está sordo y cómo gritan en esas iglesias. Y nosotros solo nos volvimos a ver con mi esposo y dijimos: bendito sea el Señor, que yo creo que no ha visto ni un video de YouTube, porque el hermano no se sienta con nosotros por gritones. Pero ahora le voy a decir una cosa.
como un testimonio. Yo antes era de las que, sí, Señor, gracias, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Y más temprano que tarde me di cuenta que yo estaba muda. Amén, porque soy yo la que necesita. No me importa cuánto tenga que gritar, no me importa cuántas horas tenga que pasar delante del Señor, cuántas veces tenga que decirle, Señor, inclina tu oído a mí, inclina tu oído a mí. Señor, yo clamo tu nombre, inclina tu oído a mí, y recordar que Él lo va a inclinar más temprano que tarde, porque tiene piedad de mí, porque yo soy su hija, porque Él me ha comprado con su sangre. Él no me abandona, Él no me deja, Él siempre va a estar conmigo. Pero yo soy la que necesita entenderlo. Y si allá afuera la gente quiere gritar por lo que sea, que griten, hermanos. Pero mi voz yo la voy a levantar por aquel que me compró a un precio alto, por aquel que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo va a hacer por los siglos. Yo sí voy a levantar mi voz, porque el salmista dice, yo levanté mi voz y Él se inclinó a mí. Amén. Entonces dejemos de usar nuestra voz para estarnos quejando y murmurando y renegando. Usemos nuestra voz para clamar el nombre del Señor y para que Él incline su oído hacia nosotros. Amén. Ahora, vámonos a Mateo 10. Ya voy a ir terminando. Versículo 8. ¿Les gusta que el Señor tenga piedad de ustedes? A mí me llena saber que el Señor tiene piedad de mí. Amén. Pero miren lo que dice Mateo 10:8. Y esto tiene que ver con cómo está sonando esa cuerda espiritual en mí. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. La naturaleza de Dios es tener piedad por nosotros, sus hijos. Él nos da de gracia su piedad. Él nos da de gracia sus dones. No porque nosotros los merezcamos, no porque nosotros seamos perfectos. Es porque esa es su naturaleza. Hemos recibido de gracia todas esas cosas. Ahora, ¿qué recibimos? Su perdón, su misericordia, su bondad, su amor. Hemos recibido la salvación por gracia. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces? ¿Acaso nos merecíamos nosotros la salvación? ¿Nos merecíamos los dones? ¿Nos merecíamos la misericordia de Dios? ¿Acaso nos merecemos el amor incondicional de Dios? ¿Nos merecemos el perdón de Dios? Sin embargo, lo recibimos por gracia de parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque acabamos de leer, si yo de gracia recibí, de gracia debo dar. ¿Estamos dando de gracia lo que hemos recibido por gracia? Porque se los vuelvo a leer. Sanen enfermos. ¿Acaso no hemos sido sanados? Limpien a los leprosos. ¿Acaso no éramos nosotros un montón de leprosos? Y todavía hay lepra dentro de nuestro corazón. ¿O no? Resuciten a los muertos. ¿Acaso no habían un montón de áreas dentro de nuestro corazón que estaban muertas? ¿Que no tenían absolutamente nada vivo ahí? ¿O no? Echen fuera demonios. ¿Cuántos hemos sido libres? Un montón de nosotros. Amén. Y miren, no se avergüencen. Si el Señor viene a dar libertad a los cautivos, y si Él nos ha hecho libres, ha sido por su piedad y por su misericordia y por su amor. Pero muchos es que mire que oraron por mí y vomité. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso se fue de su vida. No tenga vergüenza por eso. Nos ha pasado a todos y esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Amén.
Y si a usted no le ha pasado, pues le aseguro, yo les he contado un montón de veces, yo le digo a mi esposo, bueno, ahorita entro porque aquí ando algo que no es mío ni le agrada al Señor, me voy a liberar yo sola. Y cuando siento que ya no puedo, pues vení porque no puedo y me libera vos. Pero muchos le tenemos miedo y si Él está diciendo que debemos echar fuera demonios. A lo mejor es cierto, no lo tiene adentro, pero está siendo influenciado por eso. Sáquelo de ahí, sáquelo de su casa, sáquelo de su habitación, sáquelo de su trabajo, sáquelo de la iglesia. Amén. ¿O acaso no lo hemos recibido por gracia? Y entonces, ¿cuándo usted y yo nos vamos a levantar a dar por gracia lo que hemos recibido? ¿Cuándo usted se va a levantar a orar por una sanidad de alguien? ¿Cuándo usted se va a levantar a interceder por la lepra de alguien? ¿Cuándo usted se va a levantar a orar porque usted sabe que esa persona está siendo influenciada por algo demoníaco, por un espíritu que no viene del Señor? ¿Cuándo usted se va a levantar a dar de gracia lo que ha recibido por gracia? Esa es la piedad de Dios en nosotros. Si hoy somos libres es porque Él ha tenido piedad de nosotros. Si hoy somos sanos es porque Él ha tenido piedad de nosotros. Pero ¿y nosotros cuándo vamos a hacer lo mismo por nuestros hermanos? Es porque nuestra cuerda no está sonando del todo bien. Estas cuerdas tienen un lado moral y tienen un lado espiritual. Y necesitamos amar al prójimo para poder darle al prójimo. Porque usted no le da nada a nadie que no le agrade, hermano. Pero le recuerdo que el Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿O acaso todo esto que el Señor nos ha dado no ha sido por amor? ¿Y lo recibimos o no? ¿Cuántos han sido sanos? Yo bendigo al Señor porque aquí muchas mujeres habían tenido ovarios poliquísticos y el Señor las ha sanado. Porque aquí venían con cosas y el Señor los ha sanado. Con úlceras, con cosas. Pero usted se ha levantado a orar por alguien. Entonces no está dando de gracia lo que recibió por gracia. Queremos tener una gran autoridad espiritual, hermanos, y demostrar, quizás piensan que nos van a salir rayos y centellas de las manos, ¿verdad? Del gran poder. Y decía, hermanos, si nosotros solo somos vasijas de barro que necesitan ser llenadas por el Señor, y que si yo he recibido libertad del Señor, el Señor me hizo libre de las cadenas que yo podía tener, ¿por qué yo no voy a orar por alguien más para que sea libre? Queremos que el Señor sea piadoso con nosotros, ¿verdad? Qué lindo que el Señor sea piadoso con nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros tener piedad por los demás. Y entonces esa cuerdita del arpa va a sonar delante del Señor como debe sonar. Amén. Ahora, ya tenemos ¿cuántas? 5 cuerdas. De esas 5, ¿cuántas están sonando de la manera correcta? Y si no se le ha quedado ninguna, hermano, vaya al Señor y dígale, Señor, yo de verdad no me acuerdo. Agarre su Biblia, llévesela ahí a Éxodo 34:6, léala y dígale, Señor, a lo mejor no me acuerdo de todas estas cuerdas, pero yo sí quiero que suenen bien para ti. Yo sí quiero ser agradable delante de ti. Yo sí quiero tener una alabanza agradable a ti, a tu nombre, Señor. Pero necesitamos ir a nuestro cuarto de oración. ¿Saben por qué? Porque estos nombres son por revelación. Nosotros podemos darle la teoría aquí. Y yo le puedo estar diciendo, tenga misericordia, tenga piedad. Usted tiene un Dios fuerte, usted tiene un Dios que le da la porción del pan que usted necesita. Usted está debajo del nombre del Señor, pero si el Señor no se lo revela a usted, aunque yo se lo pase diciendo todos los domingos, no va a tener una experiencia con ese nombre. Amén. Entonces hoy, pongámonos en pie y vamos a orar para que el Señor nos dé una experiencia con su nombre. Amén.